alabado y honrado. Gloria al Señor. Bendita sea la gloria de Dios para siempre. Evangelio según San Juan capítulo 6 verso 60. ¿Lo tienen todos? Leemos la poderosa palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia que tiene fuego para el cielo dice: al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: duras estas palabras, ¿quién la puede oír? Verso 66, amado. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Yo quiero que usted me ayude a predicar en esta hora. Le dé la mano a su hermano y le diga: dures esta palabra. Dígale: dures esta palabra. Dígale: dures esta palabra. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el Espíritu Santo que está en nosotros, que está en medio de nosotros, que está aquí, Señor. Gracias por tu presencia, como tú te has movido desde un principio, Señor amado. Ha sido notoria, palpable, Señor. Gracias por tu presencia, gracias por tu palabra, Dios. Ayúdanos a atesorarla, ayúdanos a vivirla, ayúdanos a ser hacedores de ella, Señor. Y concédenos el privilegio, Señor, y la unción de tu Espíritu para hablarle en esta hora, Padre, a través de la revelación, a través del denuedo, Señor, a través de la sabiduría que das tú de lo alto, Señor, para edificar esta amada iglesia y seamos instruidos, Señor, seamos fortalecidos, Dios, de una manera especial, Jehová. En el nombre de Jesús atamos los demonios, atamos las malicias, atamos los espíritus inmundos, atamos lo que no es tuyo, Jehová, y lo echamos fuera. En el nombre poderoso de Jesús, a ti te daremos la gloria para siempre. En el nombre de Jesús, a su nombre. Puede tomar asiento la iglesia. Mientras nosotros orábamos a Dios, amado, meditábamos en este compromiso. Yo quiero que usted me entienda, amado. Quiero hablarle desde la experiencia de los años predicando y hablando esta poderosa palabra. Amén. De que un predicador o un maestro o una persona que se dispone a hacer la voluntad de Dios tiene que pasar un tiempo de lo que es intimidad y de consagración para que Dios le pueda dar un mensaje con sabiduría y revelación, y ese mensaje sea efectivo para el oyente que ha de oír la palabra. O sea, yo no puedo hablar lo que a la gente le gusta, yo tengo que hablar lo que Dios quiere hablar a la iglesia. Por eso me llama la atención, amado, ese profeta que cuando van a buscarlo le dicen: mira, todos están hablando bien, habla tú también bien. Y él dijo: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso hablaré. Así de comprometido debemos de ser nosotros, amada iglesia. Por eso cuando nosotros, amado, vamos al contexto de esta palabra que nosotros hemos leído, comienza el capítulo enseñándonos un milagro poderoso. ¿A cuánto no le gustan los milagros? Ahí tendría que decir un fuerte amén. ¿A cuánto le gustan los milagros? Amén. Hace un milagro de la multiplicación de 5 panes y 2 peces. 5 panes, mi amado, y 2 peces multiplicó el Señor, y comieron, la Biblia registra, 5,000 hombres, sin contar las mujeres ni los niños. O sea que eran más los que estaban allí, porque allí no solo habían hombres, allí también habían mujeres, y las mujeres tienen niños. Ellos no fueron contados. O sea que el milagro fue tremendo, amado, donde una gran multitud fue alimentada, fue saciada, y cuando vieron el milagro surgir, dijeron: él es el Mesías. Porque mientras las cosas están bien, mientras Dios habla cosas buenas, mientras Dios da cosas buenas, ahí dicen: ese es el hombre de Dios, esa es la mujer de Dios. ¿Por qué? Porque Dios te está usando como instrumento para exhibir su poder. Amén. Y poder dar consuelo, y poder dar ánimo, y poder Dios hacer milagro, y poder Dios hacer prodigio a través de nosotros, amados. Porque
Porque la Biblia nos enseña que Pedro, cuando llegó delante de aquel hombre, le dijo: yo no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. O sea, soy el instrumento que Dios está utilizando para poder realizar un milagro en el nombre de Jesús. Él dijo que pondrían las manos sobre los enfermos y sanarían. Tus manos son el instrumento de Dios para Dios exhibir su poder, amado. No que necesite Dios nuestras manos, es un privilegio que Dios nos use como instrumento. Dile que está a tu lado: es un privilegio que Dios te use. Es un privilegio porque está usted en vasos de barro, para que la excelencia y el poder sea de Dios y no de nosotros. O sea que cuando reconocemos que estamos siendo usados por Dios, reconocemos que la gloria es de Él. Reconocemos que es por su gracia, reconocemos que es por su favor, reconocemos que es por su misericordia. Porque uno medita y dice: Dios mío, si no fuera por tu gracia, yo no estuviera predicando la palabra. Si no fuera por tu misericordia, yo no estuviera de pies. O sea que lo que nos ha transformado ha sido la verdad de Dios. Y yo quiero que usted entienda, porque mientras nosotros meditábamos en este sermón, Dios nos lo entregó el 4 de diciembre. Me encontraba en la madrugada meditando en el Señor. Tantos años predicando la palabra, 1 década y media predicando la palabra del Señor, viendo a Dios libertar, viendo a Dios salvar, viendo a Dios obrar de manera especial, viendo vidas llegar, viendo vidas irse, viendo vidas permanecer, desarrollarse ministerios, amigos que conocemos, pastores, evangelistas, se desarrollaron, crecieron, están firmes en el Señor. Y yo meditaba en todo esto en la madrugada y oraba a Dios. Y Cristo, amén, me empezó a revelar la palabra y me llevó a Juan capítulo 6. Y me empezó a decir: a mí me pasó. Yo tuve una multitud grande y esa multitud me estaba siguiendo y esa multitud estaba conmigo, pero no porque me amaran, sino que amaban lo que podían coger de mí, lo que podía yo darle. Porque esa multitud no lo seguía por la palabra, esa multitud lo seguía por el bien que podían recibir de él. O sea, Dios no solo busca seguidores, sino que busca discípulos. Y yo quiero enseñar hoy a la iglesia, ya que escudriñábamos sobre lo que es la diferencia entre un discípulo y un seguidor. Un seguidor es atraído por Jesús, pero no necesariamente comprometido. Lo vemos a través de esta multitud. Fueron atraídos. ¿Por qué fueron atraídos? Porque estaban en necesidad. Lo oían hablar, lo oían, amén, lo que la gente decía que él hacía. Y eso atraía que ellos se acercaran, pero no se acercaran con la fe para la transformación, sino se acercaban con la curiosidad de poder ver y saber qué era lo que pasaba, pero con sus ojos, porque antes no había video. Antes no había TikTok, antes no había, amén, Instagram, antes no había YouTube, antes no había Facebook, amado, no había nada de eso. O sea, se regaba de voz en voz, o se enviaban cartas y la gente las leían. Y cuando la gente escuchaba eso, quería ir a ver con sus ojos, ya que le era imposible mirar si no podían escuchar. Ahora ellos dicen: queremos ver lo que hemos oído, vamos a ver quién es Jesús, vamos a ver lo que hace Jesús, vamos a ver quién es Él. Y cuando llegan al lugar, empiezan a ser, amén, atraídos, pero no para ser transformados, sino para ver quién era Jesús. Por eso dice que un seguidor, amén, no necesariamente es comprometido. En los evangelios vemos muchos que seguían a Jesús. Juan capítulo 6 verso 2 dice que veían sus milagros. Yo quiero leerle ese versículo porque dice: y le seguía la gran multitud, porque veían, mire por qué le seguían, porque veían las señales que hacían los enfermos. O sea, Juan, que es un testigo ocular de lo que está escribiendo, mientras que él miraba con sus ojos, pudo ver y darse de cuenta de que la multitud venía, pero no venía para aceptarlo como Señor,
Porque quiero decirle, amado, que cuando usted acepta a Cristo como su Señor, es que usted está sujeto a su gobierno. Usted está sujeto a Él. Usted ya no se manda solo, sino que lo ciñe Él. O sea que va a vivir de acuerdo a las exigencias de ese Señor que usted se ha sometido bajo su dominio. Por eso cuando nosotros venimos del mundo, estábamos sometidos al Dios de este siglo llamado Satanás. Y Él nos tenía atado a vivir una vida en pecado, a vivir una vida desordenada, a vivir una vida no grata, mi amado, que cuando la gente se acuerda de esa vida le da vergüenza. Y no solo eso, sino que cuando sus amigos lo ven dicen: tú has cambiado, porque yo he aceptado un Señor, ya que el Señor que antes yo le servía, llamado Luzbel, llamado Satanás, Señor lo reprenda, ya yo no le sirvo más nada, yo le sirvo a Jesucristo mi Salvador. Y como estoy ceñido a Cristo, cambia mi vida y la gente lo puede mirar. O sea que cuando nosotros somos trasladados, cambiamos, porque Cristo nuestro Señor nos da libertad. Y hay una transforma. ¿Qué problema en este tiempo, mi amado? La gente quiere como en este tiempo, que no ha cambiado, es lo mismo. Este tiempo Jesús lo experimentó y había gente igual. Habían estas actitudes, que había gente que quería seguirlo, pero quería seguirlo por lo que podía Jesús darle, y no aceptarlo como Señor, no someterse a las exigencias que Dios exige de nosotros, de vivir una vida en santidad, de vivir una vida consagrada, de vivir una vida sometida. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dile que está a tu lado: tú puedes, Él te ayuda. Él prometió estar contigo no solo en el día bueno, dijo: todos los días de tu vida voy a estar contigo. O sea, Él me va a dar el poder para que yo pueda vivir de la manera que Él quiere que yo viva. Y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. O sea, vemos que estos seguidores eran atraídos, mas no comprometidos. Y esto es una palabra muy poderosa, porque Él está buscando gente que se comprometa. Dios está buscando gente que se comprometa. Dígalo conmigo: Dios está buscando gente que se comprometa. Dile que está a tu lado: comprométete. Con respeto, tócalo y dile: comprométete. Comprométete. Recibían pan, sanidad o beneficio. Juan 6:26. Respondió Jesús y le dijo: de cierto digo, que me buscáis. Cristo conocía el corazón. Él sabe el pensamiento antes que nosotros llega a nuestra mente, ya Él lo sabe. O sea, ellos lo estaban buscando, pero no para aceptarlo como Señor. Él, conociendo y viendo lo profundo del corazón, dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. O sea, ustedes vieron el milagro, yo les di de comer, ustedes comieron, fueron saciados, y ahora me están buscando porque quieren que nuevamente, Él sabía, Jesús sabía, amado, querían que nuevamente Él le diera pan de nuevo. Y ahí es donde nuestra hermana Minerva, no voy a abundar mucho en eso porque ya Dios la usó, amén, el jueves para hablar esa parte, sino que quiero continuar con la parte de esta palabra que Dios me la había dado el 4 de diciembre y mientras oraba Dios me dijo que la hablara hoy y la comparto con ustedes. Pero usted sabe, amado, mientras la hermana predicaba y hablaba, que Jesucristo, amén, ahora se presenta y les empieza a enseñar, porque eso es lo que hace un maestro. Un maestro no está para entretener. Yo no estoy aquí para hacerlo reír a usted. Yo no estoy para entretenerlo. Yo estoy, y lo digo con humildad, y lo digo con respeto, para ser el transmisor que Dios utilizará para transmitirle una enseñanza que le ayudará a formarse, que le ayudará a que pueda crecer, que le ayudará a que pueda desarrollarse, que le ayudará a que pueda entender mucho más. Venía con mi familia
Y mi madre, y veníamos hablando, y yo le dije, mami, ¿por qué los vehículos se paran en la luz roja? Y ella se quedó pensando y me miró. Y yo le dije, ¿sabe por qué se paran? Porque alguien le enseñó que la luz roja hay que detenerse. O sea, si nadie le hubiera enseñado, como un día ella me sentó, amén, en sus piernas y me dijo, hoy vas a aprender a guiar. Yo era chiquitito. Y ahí me dijo, hoy vas a aprender a guiar. Y me sentó entre sus piernas y empezó a enseñarme, mi mamá. Y yo iba guiando y ella me decía, tienes que pararte ahora. Ve que me enseñó. Yo pude aprender porque alguien tomó tiempo para darme una enseñanza. Ahora esa enseñanza que ella me dio, ya a los 12 años ya yo guiaba solo, amado. Ya a los 12 años yo tenía un vehículo que ella misma me había regalado, un Buick Regal. Y yo lo guiaba, mi amado. ¿Pero por qué lo podía conducir? Porque alguien me había enseñado, amén, a guiar. Me había enseñado que debía detenerme en la luz roja. Me había enseñado que debía poner la señal para doblar a la derecha. Me había enseñado que había que tomar la señal para doblar a la izquierda. Y empezó una enseñanza, y esa enseñanza puesta en práctica te libra de muchas cosas, mi amado. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Eso es lo que hacía Jesús. Jesús no estaba para entretener ni emocionar a la gente. Hay gente que utiliza el nombre de Jesús, pero no de la manera correcta. Aquí estamos viendo a Cristo confrontando. La palabra me va a confrontar. A muchos no les gusta la confrontación. Cuando llega el momento de la confrontación se ofenden. Cristo mismo le dijo, esto os ofende. Saleva, soja, siento la presencia del que me llamó en esta hora, mi amado. Siento la unción del Espíritu para predicar la palabra en esta hora. Él le dijo, conociendo en el verso 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto. Porque eso es otra cosa, amado, la murmuración. La murmuración a Dios no le agrada. La murmuración, si Cristo viene, el que está murmurando se queda. Es un pecado que a Dios no le agrada, amado. Lo que es la crítica y la murmuración, la difamación, son pecados que a Dios no le agrada. El chisme a Dios no le agrada, mi amado. Por eso, si usted no está de acuerdo con algo, mejor ore. Pídale a Dios, acérquese a la persona que debe de acercarse y hable con esa persona, porque de lo contrario caigo en un pecado que si Cristo viene me quedo. Y estamos en el tiempo final. Siento el compromiso de parte de Dios, amada iglesia. Cristo viene, pero viene por una iglesia que se guarda en santidad, que se guarda del pecado. Cuando hablamos de santidad, es una iglesia que está separada, que está guardada, exclusiva para Dios. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Cristo, viendo que ellos murmuraban, les dijo, esto os ofende. O sea, la palabra que le estoy hablando lo ofende. Yo no sé si usted lo ha escuchado, sé que lo ha oído, a lo mejor se le ha acercado. Me ofendieron. ¿Cuánto lo han oído? Levante su manita. Me ofendieron. Entonces, cuando usted mira aquellas personas que dicen me ofendieron, y usted le pregunta por qué, y después, sin temor, sin meditar en lo que va a decir, le pasa como le pasó a los discípulos, porque ahí entra una murmuración. Porque cuando dicen me ofendieron, fue el mensaje. El mensaje, dile que está a tu lado, no te puedo ofender. El mensaje te va a confrontar. Ahora esa confrontación va a exigir en mi vida un cambio, porque la confrontación no es para humillar a nadie. La confrontación es una manera de enseñar que el camino o la decisión o lo que estoy haciendo no va en acorde con el Señor, y el Señor me está confrontando. Y quiero enseñarle algo que mientras meditaba el Espíritu Santo me lo daba, y es que el Espíritu redarguye. ¿Cuántos saben eso? Usted sabe que la palabra redarguir dice confrontar. El día de ayer me encontraba yo en un lugar y estaba hablando, había hablado del Señor. Había siempre en todo lugar que voy hablo del Señor. Pero de momento me enfoqué en hablar mucho de una cosa que no es mala. Era de otra cosa secular.
Y cuando salgo de ese hogar, el Espíritu Santo, mientras voy en el vehículo, me confronta. Escuche bien, me redarguye. La palabra redarguir es confrontar. Me dice, no hablaste mucho de mí. Y yo dije, Señor, perdóname. Le dije al Señor. Era una oportunidad que Dios me estaba dando para hablarle esa vida más de Él. Para hablarle esa vida más de Cristo. Y yo le había hablado, pero hablé más de otra cosa secular. Que vuelvo y recalco, no es que era pecado lo que estaba hablando, era dando una información sobre algo. Pero que el Señor me estaba dando la oportunidad para no solo hablar de eso, sino que hablara más de Él. Y el Espíritu de Dios me confrontó, iglesia. Me redarguyó. Y me dijo eso. Y yo le pedí perdón. Yo no voy a ser orgulloso. Hay gente que entra en el estado de orgullo, mi amado, y no reconocen su estado, y no reconocen su condición, y viven con una apariencia. Le pasaba a los fariseos. Los fariseos vivían una apariencia de que eran gente espiritual, de que eran gente que se guardaban para Dios. Pero Cristo le dijo, ustedes son sepulcros blanqueados. Ustedes tienen que arrepentirse, tienen que volver a mí, tienen que reconocer que yo soy el Señor, dijo Jesús. Tenían que reconocer ellos, pero le era difícil, por el orgullo que tenían, reconocer que Jesús era el Señor. Y le dijo, hipócritas. ¿Por qué le dijo eso? Por la apariencia. Fueron confrontados. O sea, la confrontación, dígale que está a su lado, es necesaria. La confrontación no es una indirecta, sino es una forma de Dios para tratar directamente con el asunto. ¿Se acuerda David cuando cayó en el pecado de adulterio? Llegó Natán y le contó una historia. Y mientras le está contando la historia, David dijo, digno de muerte es el que hizo eso. Y el profeta, sin miedo, porque él sabía quién lo había llamado, él sabía para qué Dios lo había enviado a ese palacio, le dijo, ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. Ese hombre del que yo he hablado eres tú. El rey no abusó de su posición ni de lo que él era. ¿Sabe lo que el rey hizo? Al ser confrontado, rasgó sus vestiduras y entró en un ayuno de 7 días, y ahí nació el Salmo 51. O sea, ante la confrontación, que cuando usted mira al profeta, representa la palabra de Dios. Es decir, la palabra me confronta y la palabra me lleva a un arrepentimiento, o sea, un cambio. La palabra arrepentimiento es metanoia en griego. Y esa palabra dice que es un cambio de mente y de corazón. O sea, para yo cambiar de mente y de corazón, yo necesito al Señor en mi vida. Necesito la palabra que me confronte en mi vida para yo saber lo que debo cambiar. Si no, ¿cómo yo voy a saber que debo cambiar si nadie me está diciendo que debo cambiar? Por eso recalco, amado, cada predicador, cada hombre y mujer de Dios tiene una responsabilidad de enseñar a una iglesia, de hablarle a una iglesia de que Cristo viene, de hablarle a una iglesia de que tiene que guardarse en santidad, de hablarle a una iglesia de qué es lo que le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios. Porque en este tiempo a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, amado. Estamos viviendo un tiempo crítico, estamos viviendo un tiempo difícil, y aquí no le vamos a bajar a la palabra. Y el que está a su lado, no vamos a cambiar el mensaje. Si es por el mensaje, I'm sorry, pero lo dije y lo continuaré diciendo, yo no cambio el mensaje. A mí lo que me transformó fue la palabra de Dios. A mí lo que me cambió fue la palabra de Dios. Si quieren buscar un lugar donde te entretengan, ay, eso es problema suyo. Pero yo me quedo en el lugar que me enseña la palabra, que me lleva al cielo. Yo me quedo en el lugar donde me enseñan y me modelan un ejemplo de una vida práctica, la vivencia de la palabra de Dios. Dice la diferencia de un seguidor: admiraban su palabra o autoridad. Mateo 7:28. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. O sea, ellos admiran las palabras y la autoridad
mas no se dejan transformar por ella. La escuchan, son admirados por lo que oyen, las palabras le impresionan, mas no deciden ponerla en práctica para cambiar. Eso es, amado, y quiero decirle las características también del seguidor. Observa, pero no necesariamente obedece. El seguidor observa, seguían a Cristo, lo miraban, pero no obedecían lo que Cristo le enseñaba. Les gusta Jesús, pero no se entregan del todo. O sea, les gusta Jesús, les gusta a Jesús, pero no se entregan del todo. Son de los que quieren servir la media. Y dile que está a tu lado, una entrega total. Yo hablaba con mi hermano Samuel sobre eso, de cómo Mateo dice que lo dejó todo, amado. Él se entregó, dile que está a su lado, se entregó totalmente. Y era un hombre que tenía dinero, amado. Yo pienso que el dinero que tenía Mateo todavía yo no lo he podido tener, hablando humanamente, amado. Y Mateo dejó todo eso por seguir a Cristo. Y no solo Mateo, amado, vemos muchos ejemplos bíblicos más de hombres que dejaron todo por seguir a Cristo. Pero también vemos que tenían y no querían dejar, como el joven. Tenía mucho dinero y estaba atado al dinero. Cristo le dijo eso, amado, pero era para que él viera su corazón. Porque a Mateo no le dijo que diera su dinero. Mateo lo hizo solo, soltó y siguió a Cristo. Pero como aquel se consideraba tan santo, porque es que Cristo, amado, hablaba la verdad. Hay que hablar de Jesús como la Biblia dice de él. Hay gente que quiere presentar a un Jesús que era tolerante al pecado. No, mi amado. Leía yo el capítulo 5 de Juan, y cuando fue donde aquel hombre que llevaba 38 años en aquella condición, le dijo, ¿quieres ser sano? Después que Jesús lo sana, se lo encuentra y le dice, mira, no peques de nuevo para que no te acontezca algo peor. Esas partes las quieren omitir. Solamente quieren ver al Cristo que lo levantó y lo sanó. Eso es lo único. Pero dile al que está a su lado, predícamelo completo. Yo quiero saber quién es Jesús. No quiero saber una parte de él nada más, porque ahí voy a ser un seguidor nada más. Y cuando venga la confrontación voy a querer irme, porque no voy a querer aceptarla. Por eso aquel hombre, después que recibe la ayuda de los 38 años en aquel estanque de Betesda, tratando de lanzarse al agua, porque de tiempo en tiempo venía un ángel y él no podía lanzarse, porque decía que el primero que se lanzara quedaba sano después de que el ángel tocara el agua. Pero ¿sabe qué? Que él lo intentaba y no podía. Y Jesús llegó y lo vio y le dijo, ¿quieres ser sano? Él restaura, él perdona, pero también enseña. Luego que lo restauró, luego que lo sanó, luego que le dio la salvación, se lo encontró de nuevo y le dijo, mira, no peques de nuevo para que no te acontezca algo peor. O sea, eso que tú estabas viviendo era consecuencia de un pecado, y te estoy enseñando que no peques más, porque si pecas te va a pasar algo peor. Yo me imagino a ese hombre que la experiencia que vivió por 38 años dijo, yo no quiero volver a esa condición. Yo no quiero volver a estar en ese estado. Yo quiero guardarme con pureza para el que me visitó cuando más lo necesité. Yo quiero servirle, yo quiero ser un discípulo. Yo no quiero ser un seguidor. Dile, yo quiero ser un discípulo. El discípulo es formado, crece, avanza y se desarrolla. Por eso dice, puede estar motivado por emoción, necesidad o curiosidad. Eso es un seguidor. Puede estar motivado por emoción, necesidad o curiosidad, como vemos en ese capítulo que estamos desarrollando. Ellos volvieron, pero fue porque él les dio de comer. Necesidad se llama eso. Tenían una necesidad y Cristo conocía la necesidad, que no lo buscaban para aceptarlo como Señor, sino que lo buscaban para que él volviera a darle de nuevamente de comer. Su compromiso es superficial y puede desaparecer cuando Jesús exige algo más profundo. Ese es en el verso 66 que leímos lectura. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué no andaban con él? Porque el compromiso era superficial y desapareció cuando se le exigió algo
más profundo. Cuando Cristo le estaba enseñando sobre que Él era el pan de vida, que la hermana habló de eso, que a Él era el que tenían que aceptar, que de Él eran que tenían que comer. Él estaba hablando de una manera espiritual, no literal, amado. Por eso ellos no podían comprender, pero Él se lo explicó de una manera comprensible para que ellos pudieran entender, porque ellos tenían hambre. Y Él está diciendo, la comida que yo le doy, lo que yo le estoy ofreciendo, es el pan de vida. O sea, yo le estoy dando la vida eterna, pero ustedes no la quieren. ¿Por qué no la quieren? Porque les estoy llamando un compromiso. Le estoy llamando un cambio de vida. Le estoy llamando una transformación. Porque le estoy ofreciendo algo que el mundo jamás le va a dar. Y es un gozo inexplicable. Y es una vida eterna. Amén. Junto con Él. ¿Cuántos desean eso? El seguidor es un simpatizante, no necesariamente obediente. O sea, el seguidor no es obediente, amado. El seguidor, vemos a través de lo que estas características pudieran abundar mucho más, porque abarca todavía muchas más características. No terminaríamos hoy. Por eso lo resumimos de esta manera. Y el Señor me dio estas características resumidas. Hay mucho más para que usted pueda comparar lo que es un seguidor y un discípulo. Ahora bien, un discípulo no solo sigue a Jesús, sino que se forma en Él. O sea, el discípulo sigue a Jesús, pero demuestra algo que el seguidor no demuestra. Porque el discípulo, conforme a las características que vamos a estar viendo ahora, dice que es la palabra matetes, que significa aprendiz, alumno o imitador. O sea, un discípulo es un aprendiz, es un alumno, es un imitador. Él va a demostrar con un ejemplo. ¿Se acuerda ese mensaje, ese ejemplo? Ese mensaje fue fuerte, amado, porque confrontaba en nuestra vida a que hubiera un cambio. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que haya cambios en nuestra vida. O sea, cuando vemos a un Pedro que pica una oreja y no lo vemos hacerlo más nada, cuando vemos un Pedro que nega al Señor y no lo vemos hacerlo más nada, eso nos motiva a nosotros a seguir un modelo de vida de que se puede cambiar por medio de Jesús. O sea que yo no puedo coger y mantenerme todo el tiempo Pedro pica oreja, Pedro pica oreja, Pedro pica, no cambio. Estoy justificándome. Si Pedro picó una oreja, sí, pero él cambió. Dile que está a tu lado, él cambió. Él solamente una vez picó una oreja. O sea, él era un discípulo. Y el discípulo está siendo un aprendiz. Está siendo un imitador. Él en la carne cometió acciones como todos las hemos pasado. Que en la carne hemos cometido acciones que no han agradado a Dios. Pero lo que exige Dios de aquel que hubo cometido un error, arrepentirse y ser un modelo. No es repetirlo una y otra vez. Tiene que haber un cambio. Él es que está a tu lado, tiene que haber un cambio. Esta palabra a muchos no le gusta. ¿Por qué no le gusta? Porque confronta nuestra realidad. Pero yo tengo que seguir el ejemplo de Jesús y la palabra que me ha transformado. Aunque me está confrontando, pero va a crear el cambio que Dios quiere en mi vida. ¿Por qué? Porque a través de la enseñanza estoy siendo enseñado, como un día lo fui a detenerme en una luz. Estoy recibiendo una instrucción para que cuando venga el enemigo, mira, tú puedes picar la oreja, Pedro la picó. Tú puedes racionar en la carne, a Pedro le pasó. Sí, pero Pedro lo hizo una vez. Yo no voy a caer en tu relajo. La Biblia dice que el enemigo es sutil. La Biblia dice que no ignoremos sus maquinaciones. Él va a torcer la verdad de Dios para que la gente no cambie. Él va a torcer la verdad de Dios para que la gente viva cometiendo el mismo error. Pero diga conmigo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Yo no estoy atado. Yo soy libre. ¿Dónde están los libres aquí? Yo soy libre y transformado por su poder. ¿Cuántos son libres y transformados? Si usted se sentara con una persona a hacer un background, en inglés se dice, yo a veces me pongo a hablar inglés y se me olvida decir las palabras en español. Es como conocer su testimonio.
de su vida, desde que se convirtió hasta hoy. Esa persona te va a hablar de muchas cosas que ha vivido. Y entre ellas le pudo haber pasado como Pedro. Sí, amado. Eso está ahí para un ejemplo. Pero esa persona cambió como Pedro cambió. O sea, yo no voy a estar toda la vida justificándome con la espada. Pedro sacó una espada. Eso no es nada que a mí que yo la haga así. Pero amado, hay que cambiar. Y de que está a tu lado hay que cambiar. El discípulo recibe la enseñanza y sigue un ejemplo. El discípulo es un aprendiz y imita un ejemplo. O sea, va a haber un cambio, va a haber una transformación, porque Pedro pudo entender que esto no se trata de las palabras nada más, que le va a confrontar, porque quiere que por medio de la confrontación bíblica, porque volvemos al modelo del joven pastor llamado Timoteo, cuando Pablo le habla y dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar. O sea, la enseñanza, y después viene redarguir, que es confrontar. La enseñanza me va a redarguir, me va a confrontar, y continúa diciendo, enseña, redarguye, corrige e instruye. Y el fin es que seamos perfectos y enteramente preparados para toda buena obra. O sea, me confronta. Y esa confrontación me lleva a mí a una corrección. Cuando soy confrontado, no me lleno de orgullo ni de altivez, sino que reconozco, como el día de ayer lo reconocí, le pedí perdón a Dios. Parecía algo simple, pero el Espíritu Santo me confrontó. Me dijo, tenía que hablar más de mí. Era un momento para hablar más de mí. Ya yo vengo pronto. Y te necesito para usarte como mi instrumento donde te llevo. Para hablarle a las vidas que necesitan arrepentimiento. Mira, amado, veía una noticia. Estas noticias me gusta compartirla. Un pastor en una iglesia donde asistían 200 miembros en esa iglesia. Gloria a Dios que tiene 200. Y el Señor le dijo, habla de arrepentimiento, habla de pecado. Necesito que prepare la iglesia, vengo pronto. Escuché lo que lo mandó Dios a hablar. El pastor empezó a hablar de arrepentimiento y de pecados. Porque si hay algo en nosotros, amado, que nos ha manchado y no lo quitamos, no somos aptos para ir al cielo. O sea, la palabra que me confronta me va a enseñar qué debo yo cambiar. Y de 200 miembros, ahora mismo hay un avivamiento en esa iglesia, que hay 6,000 y hacen fila para entrar. O sea, el mensaje no hay que cambiarlo. Dile que está a tu lado, no cambie la palabra. No la cambie, que ya va a darle el efecto. La gente al desierto, ¿a quién salían a ver? ¿A quién salía la gente a ver al desierto? Juan el Bautista. ¿Y qué Juan el Bautista decía? Generación de víboras. Dios mío, Padre amado, se daña el mensaje. Generación de víboras. Y salían la gente al desierto a ver la voz profética. 400 años Dios no hablaba, había un silencio. Ahora hay un hombre que dice que Dios lo está usando, un profeta. Todo el mundo empieza a salir y el profeta le dice, generación de víboras, estoy preparándole el camino. Viene uno que yo no soy digno de desatar la sandalia a los pies, que Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Hablaba de Jesús. O sea, estaba preparando un camino, pero mientras preparaba un camino no estaba entreteniendo ni emocionando a la gente, no. Lo que estaba llamando al arrepentimiento. Cuando Pedro en el capítulo 2, lleno del Espíritu Santo, había gente que se burlaba, había gente que se maravillaba. Pedro tiene que enseñar, o sea, tiene que confrontar, y le dice, varones Galileo, esto fue lo que dijo el profeta Joel. O sea, los confrontó con la palabra. Aquellos que decían están llenos de mosto. Aquellos que decían, ¿qué le pasa a esos locos? ¿Por qué hacen así? ¿Por qué hablan esas lenguas? ¿Por qué brincan de esa manera? Pedro, lleno del Espíritu, le da un principio y los confronta. Le dice, no, esto no es que están locos, no es que están llenos de mosto, no es que están ebrios, no están borrachos. Fue lo que dijo Joel, que Él derramaría de su Espíritu. Esto es lo que ustedes están viendo. Y siguió confrontándolos por la palabra.
y le dijo: ustedes lo mataron. Los hombres de Dios hablaban claro, amado. Ustedes fueron los que lo mataron. Y los hombres, mientras escuchaban el mensaje que daba el Espíritu Santo a través de Pedro: varones, ¿qué haremos? O sea, lo que dijo el apóstol Pablo, lleno del Espíritu, cuando le escribe al joven pastor: la palabra es útil para enseñar, para redarguir, para confrontar, para corregir, para instruir en justicia. Después que fueron confrontados, ellos quisieron ser corregidos y le contestan: varones, ¿qué debemos hacer? Mientras otros se van, como pasó ahí con Jesús. Hay unos que no van a aceptar la palabra y se van a ir, amado. Pero diga conmigo: ¿a dónde voy a ir? Ya mismo va a llegar ese verso. Pero hay unos que se van porque no soportan la palabra, no soportan el mensaje, no soportan la confrontación, porque quieren vivir como le da la gana, mi amado. No quieren ser transformados y no quieren escuchar la palabra de Dios. Por eso dice la Biblia en 2 de Timoteo capítulo 4: no sufrirán la sana doctrina. O sea, no soportarán la sana enseñanza, sino que van a buscar maestros que lo entretengan, maestros que no le rasquen la herida, sino que los rasquen alrededor de ella, que le hablen lo que ellos quieren oír, que los entretengan, y Dios tenga misericordia de aquellos que lo entretienen, porque un día compareceremos al tribunal de Cristo y Él nos va a decir: te di oportunidad para enseñar, mas no enseñaste, sino que entretuviste, y se perdieron muchas vidas, porque el momento que te di para hablarle la verdad que les podía a ellos preparar para cambiar su vida, no lo hiciste. Por eso todo hombre de Dios tiene un compromiso. Diga conmigo: tenemos un compromiso de hablar la palabra de Dios. Porque si no hablamos la palabra de Dios, Dios nos va a llamar a cuenta, mi amado. Permanece en la palabra de Jesús. Sean duras o exigentes. Juan 6, 60 al 68, que eso es lo que estamos desglosando ahora. Luego que se fueron, Jesús le dijo a los 12: ¿queréis acaso irlos también vosotros? Mire eso, amado, eso pareciera insensible. No es así. Él ve que se fue una multitud. Eso me lo dio Dios el 4 de diciembre en la madrugada orando. Una multitud se fue. Tener 5,000 personas congregados en un lugar, sin contar los niños ni las mujeres. O sea, una multitud grande. Y de momento, porque no resistieron la palabra. Fue por la palabra. Verso 60. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? O sea, fue la palabra la que hizo que se fueran. Pero ¿sabe lo que Jesús le dijo a los 12? ¿Queréis acaso irlos también vosotros? Cualquiera dijera: pero mire, usted es insensible. ¿Dónde está el amor? Como le dije, el padre que ama al hijo lo confronta, lo enseña. Ese es el amor verdadero, porque quiere ver ese hijo crecer. Estaba en un lugar y me hablaban de mi hijo mayor, Giancarlo, y lo miraba y decía: wow, cómo ese niño se ha desarrollado. Pero detrás de ese desarrollo ha habido un padre que ha estado encima de él. Ha habido una madre que ha estado encima de él. ¿Cómo? Enseñándole. ¿Cómo? Guiándole. ¿Cómo? Dirigiéndole, o sea, instruyéndole. Y hoy vemos un fruto, porque no nos hemos dormido. Hay un enemigo que quiere destruir tu familia. Hay un enemigo que quiere destruir sus hijos. Y usted es el real sacerdocio de esa casa, para poner orden en la casa, para enseñar el hogar a vivir de la manera agradable delante de Dios. Dios nos va a llamar a cuenta, iglesia. Permanece el discípulo. Estamos terminando, desarrollando esta parte. Aunque las palabras de Jesús sean duras o exijan sacrificio. O sea, no nos vamos a ir porque estamos siendo confrontados. No nos vamos a ir porque la palabra está siendo dura.
No nos vamos a ir porque la palabra exige sacrificio en mi vida. Dile que está a tu lado, no me voy a ir. No me voy a ir, yo soy un discípulo. Dile, yo no me voy. Yo soy un discípulo. El discípulo permanece, aunque la palabra es dura, mi amado. Y no solo eso, sino que dice Juan 15:8, que produce fruto, muestra cambio y transformación. O sea, el usted no irse, el usted no abandonar donde le enseña la sana doctrina, donde le enseña la palabra como está escrita, usted va a dar un fruto en ese lugar. Su familia lo va a ver, la gente lo va a ver, porque le están enseñando la sana enseñanza que los va a llevar a ser transformados y mostrar un cambio que la gente lo va a mirar. Va a mirar el cambio. ¿Qué dice Juan capítulo 15, verso 8? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Estamos desarrollando, amado, las características de un discípulo. La diferencia que hay entre un seguidor y un discípulo. Cómo la Biblia llama discípulos a los que guardan la palabra y las pone en práctica. El seguidor no guarda la palabra. El seguidor solo quiere mirar y ver y recibir beneficio nada más. Ya lo hemos desglosado. Amén, en lo que es el desarrollo de este sermón en esta hora. Dice que seáis así mis discípulos. Acepta el proceso, la corrección y la formación. Un discípulo acepta el proceso, la corrección y la formación. El discípulo no solo cree en Jesús, se deja moldear por él. Por eso usted ve discípulos que han sido cambiados. Diga como yo soy un discípulo. ¿Dónde están los discípulos aquí? Levante su manita arriba, los discípulos. Dios bendiga a esos discípulos ahí. Dios bendiga a los discípulos que se dejan moldear por él. Diferencia resumida. Un seguidor observa, un discípulo aprende. Un seguidor admira, un discípulo obedece. Un seguidor busca beneficio, un discípulo busca transformación. Un seguidor va mientras todo es fácil, va. Un discípulo permanece en tiempos duros. Un seguidor es emocional. Oiga eso, un seguidor es emocional. Un discípulo es comprometido. Me gustan estas comparaciones. Un seguidor es multitud. Un discípulo es propósito. El seguidor ve a Jesús como Salvador. El discípulo lo abraza como Señor. ¿Qué diferencia hay, amado, en saber que Jesús es el Salvador al aceptarlo como Señor? Yo se lo hablé en el principio, en la introducción, de que cuando yo digo que es mi Señor, es que yo estoy sujeto a Él. O sea, cuando miramos, ellos entendían lo que era vivir sujeto a un Señor, bajo su gobierno, bajo sus reglas, bajo su orden. Cuando nosotros miramos a Jesús, no solo como el Salvador, sino como nuestro Señor. O sea, estoy bajo tu dominio, Señor. Estoy sujeto a tu voluntad. Estoy sujeto a tu palabra. Estoy sujeto a tu exigencia. Por eso, mi amado, no solo lo miremos como Salvador, también el discípulo tiene que abrazarlo como Señor. ¿Cuántos lo abrazaron como Señor? Ahora una autoevaluación. ¿Estoy buscando a Jesús por lo que Él me da o por lo que Él es? ¿Estoy buscando a Jesús por lo que Él me da o por lo que Él es? Es una autoevaluación. ¿Estoy obedeciendo a su palabra o solo la estoy escuchando? ¿Qué área de mi vida necesito disciplina espiritual, amado? ¿Qué área de mi vida necesito esa disciplina espiritual? Jesús no está hablando lo que es una parte literaria, física, sino de creer, participar, depender y unirse profundamente a su vida y a su obra redentora. Este mensaje confronta a los oyentes que lo seguían por el pan físico, no por hambre de vida eterna. Cuando nosotros hablamos, amado, de lo que es esta palabra es dura, en el griego es escleros, que significa que es severa,
ofensiva que confronta. Me gusta, mi amado, y hablaba con mi madre sobre eso, que ella hasta me lo pidió, lo que es un diccionario griego y un diccionario hebreo. O sea, cuando usted está escudriñando el Antiguo Testamento, usted busca el diccionario hebreo, ya que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Hay palabras arameas también en el griego. Entonces el Nuevo Testamento también fue escrito en griego y también tiene palabras arameas. Pero cuando usted busca las palabras, ve las múltiples definiciones que puede dar una palabra, y eso se llama escudriñar a profundidad. O sea, yo cojo un versículo como estamos cogiendo hoy, este verso de lo que es al oírla mucho de sus discípulos, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Nosotros hemos lo que es desglosado el versículo y hablamos de lo que es los discípulos, profundizamos para que nosotros podamos entender lo que es un discípulo por la palabra. ¿Ve? Dividimos el verso, estamos profundizando en él. Amén, el versículo. Ahora estamos en la parte dura es esta palabra, profundizando en esa parte de cómo lo que es en el griego, ya que Juan fue escrito lo que es el Evangelio de Juan en griego. Buscamos en el diccionario griego y dice que es severa, ofensiva y que confronta. Cuando decían dura, decía esta palabra me confronta, esta palabra me ofende, esta palabra es severa. Ellos reconocían lo que la palabra hacía en su vida, porque no eran discípulos. Diga conmigo, no eran discípulos, eran seguidores. Por eso dijeron, ¿quién la puede oír? No puedo soportar la exigencia. No puedo soportar lo que me dice. No, pero gloria a Dios los que soportan. Le dice el Señor, suelta eso y lo suelta. Yo me acuerdo cuando yo estaba en McDonald's, amado, y prendo ese cigarrillo, escucho la voz del Espíritu que me dice, suelta ese cigarrillo. Fui yo el que te salvé. Fui yo el que te di la última oportunidad. Suéltalo, mi amado. Lo solté más rápido y dije, no fumo más. Desde ese día fui libre de fumar. Pero ¿cómo ocurrió eso? Sometiéndome a la confrontación. Yo le dije que el Espíritu confronta. Lo que pasa es que a la gente le gusta la parte de que le enseñan que el Espíritu, amén, de brincar, de sacudirse. Esa es la parte que le gusta a la gente, pero no le gusta la parte que el Espíritu le dice, deja eso, no me agrada eso. Él confronta, dile que está a tu lado, Él te confronta, Él te redarguye. La palabra redarguir es confrontar. Él te va a decir, deja eso, no me gusta eso, no te quiero hablando malo, no te quiero de esa manera, deja eso, que el Espíritu de Dios, no te quiero pegándole a tu esposa, no te, ay, saleva, soja, no te quiero así. Gloria a Dios por los discípulos que escuchan la confrontación y se someten, reaccionan como discípulos, no reaccionan como seguidores. Ellos sí entendían lo que Jesús quería decir, pero no querían aceptar el costo del discipulado. O sea, el discipulado tiene un costo de que yo voy a negarme a mí mismo para seguir bajo las exigencias de Jesús. Esto es el costo del discipulado. El discipulado me lleva a mí a una transformación. Diga conmigo, un cambio. Por eso me gusta ese verso, y usted va a decir, el pastor siempre repite ese verso, pero es que es un principio escritural para establecer una enseñanza. ¿Qué le dijo el profeta Samuel a Saúl? Vendrá el Espíritu de Jehová sobre ti con poder. No le dijo solo vas a brincar y vas a hablar en lengua, ¿verdad que no? Le dijo va a venir sobre ti con poder y Él te va a mudar, o sea, te va a cambiar, te va a transformar. Tú no vas a ser el mismo, Él te va a dar lo que tú necesitas para ser funcional en Dios. Diga conmigo, te necesito, Espíritu Santo. Sin ti yo no lo puedo hacer. Ay, yo necesito. ¿Cuánto necesitan el Espíritu Santo aquí? Pero no solo para brincar, amado. No diga para que me transforme. Para que me transforme. Yo quiero ser el hombre que tú quieres que yo sea. Espíritu Santo, sin ti yo no lo puedo lograr. ¿Cuántos necesitan el Espíritu Santo? Diga, te necesito, amigo mío. Tú eres mi consolador. Ay, tú eres la promesa que Jesús me dijo que no me iba a dejar huérfano.
que me daría el Paracleto, el Consolador, la tercera persona de la Trinidad, el Ruá Elohim, el Espíritu de Dios. Amaleva 6. El Espíritu de Dios, amada iglesia, está para ayudarnos a ser discípulos. ¿Dónde están los discípulos aquí? Jesús le pide algo más que milagros, le pide entrega. Mientras Jesús daba pan, todo lo seguía. Pero cuando pidió compromiso y dependencia, muchos empezaron a retroceder. Son muy legalistas. Eso es una etiqueta que nos ponen a los que enseñamos la palabra. Son muy legalistas. Diga conmigo, no es legalista, somos discípulos. Repita conmigo, no es legalista, somos discípulos, porque yo todavía soy un discípulo. Hay gente que le dan un puesto, amén, de un llamado y se le quita la etiqueta. No, ya yo no soy discípulo, yo soy maestro. Ok, yo soy discípulo. I'm sorry, pero yo me humillo delante de mi Señor. Yo soy un discípulo. ¿Dónde están los discípulos aquí? Yo soy un discípulo, Señor. Ay, Señor, yo soy un discípulo. Yo soy tu discípulo. Yo sin ti no puedo, Dios. Yo sin ti no lo puedo lograr. ¿Dónde están los discípulos que los reconocen aquí? La palabra se vuelve dura porque demanda creer sin ver. Es dura porque demanda creer sin ver. Pedía dependencia total, o sea, no solo porque necesito saciarme materialmente o físicamente, sino una dependencia total. Todo mi ser tiene que depender de Él, amado. Lo llamaba a una relación profunda, no solo a la necesidad de comer ese pan nada más, sino era una relación profunda, verdadera. ¿Cuánto tiene esa relación con el Señor? Eso es algo bien lindo, amado. Sumergirse en esos momentos de intimidad con Dios. Esos momentos, amado, que usted no tiene que decirle a nadie. Usted me ha visto a mí decir que yo ayuno, vigilo, ¿verdad que no lo ha visto? Por cierto, amado, el viernes estuvimos gozándonos allá en la iglesia de Redding. Amén, fuimos nosotros, una mala familia. Amén, con mi madre, ya que reside allá, ya que la vigilia iba a ser larga. Pues fuimos nosotros en representación de la iglesia y no lo comunicamos para que no tuviéramos que venir para acá. Si acaso no viniera alguna persona, iban a tener que venir en la madrugada, amado. Se acabó tarde la vigilia, era hasta las 3 de la mañana. Por eso fuimos nosotros nada más en representación. Gloria al Señor. Por eso lo decimos, porque ya usted lo vio en Facebook. ¿Cuántos lo vieron? La transmitimos para la edificación. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Pero no andamos diciendo cuándo ayunamos, cuándo vigilamos, ¿verdad que no? Solo si hay un ayuno congregacional, una vigilia congregacional para que la iglesia llegue. Pero lo íntimo, amado, yo no lo digo. Porque mi Padre que me ve en secreto, me recompensará ¿dónde? En público. Eso es lo que yo quiero, ver su recompensa pública. Diga conmigo, yo quiero ver la recompensa de Dios. Les confronta. Implicaba renunciar a sus expectativas humanas del Mesías. Ellos querían a un Mesías que lo libertara del yugo de Roma y que se estableciera su dominio y su reino políticamente. Pero ellos no sabían que el Mesías que estaba ahí, no de la manera que ellos querían. Y aquí es donde la gente quiere a Jesús de una manera y no de la manera que la Biblia dice que lo debemos querer. Usted ve, mi amado, cómo se aplica al tiempo la palabra de Dios. Así mismo como aquella gente querían a Jesús con un propósito, hay gente que todavía en este tiempo que lo quiere con un propósito. Pero Él conoce, diga conmigo, Él conoce mi pensamiento. Él conoce mi corazón. Yo lo quiero como mi Señor. Yo lo quiero como mi Salvador. Yo lo quiero como lo que es Él, el ser divino, el todopoderoso. ¿Cuánto dan gloria a su nombre? La confrontación con la verdad. Motivación del corazón. Muchos estaban allí por lo que recibían, no por quién era Jesús. Porque dijeron, ¿quién la puede oír? Expresa, ¿quién puede soportar esto? ¿Quién quiere este nivel de entrega? ¿Quién quiere un Mesías así? Ellos querían un libertador político, no un salvador que pedía morir al yo. Y ese es el problema de este tiempo. No quieren morir al yo.
Pero diga conmigo, yo tengo que morir al yo. Yo tengo que morir al yo. El mensaje de Jesús no fue cómodo, pero sí verdadero. La palabra de Jesús aún confronta. El evangelio sigue siendo duro para quien no quiere rendirse. Por eso yo le digo que yo me gozo cuando yo veo que me hablan la palabra y esa palabra me confronta y es como martillo, como dijo Jeremías, es como llama de fuego, como martillo que quebranta la piedra, porque esa palabra es un espejo que cuando la están predicando como está escrita, yo me estoy mirando en ella, y si esa palabra me está confrontando, yo no me voy a ir en la carne, me están tirando indirectas, que muchos hablan en mi contra. No, te está confrontando la palabra. Cámbiate, dice el Señor. Transfórmate por la obediencia a la palabra. ¿O usted se cree que a usted es el único que le da el martillazo? A mí también me da el marronazo. Y yo la siento cuando me golpea la palabra. Porque Dios tiene que romper en nosotros lo que a Él no le agrada. Óigalo, en nosotros. Nadie se excluye de la confrontación. Diga conmigo, todos somos confrontados. Pero diga conmigo, gloria a Dios por la confrontación. Porque la confrontación me está enseñando algo que debo cambiar en mi vida. Y qué lindo el acto de misericordia de Dios. Cuando yo decido cambiar eso, veo el fruto, se va a ver. Dígale, se va a ver el fruto. El evangelio sigue siendo duro para quien no quiere rendirse. Perdonar al que hirió es duro. ¿Cuántos saben que es duro? Amar al enemigo. Esto es rompiendo el ego que antes teníamos. El que me la hace, me la paga. Fulano habló de mí. Fulano me traicionó. Fulana me traicionó. Me está haciendo la guerra. Y el Señor te dice, ora por tus enemigos. Ámalos. Ámalo. Si te pide de comer, dale. Si te pide de beber, dale. Este es el evangelio de Jesucristo. Amén. Ahí es la parte dura, cuando la gente no quiere morir al yo. Cuando la gente no quiere morir a ese orgullo. Ese orgullo que los quiere trancar en sí mismo. Que me perdonen a mí. No, mi amado. Ríndete. Ríndete y perdona al que te hirió. Yo me acuerdo que a mí me tocó la oportunidad, amado, de perdonar al que había atentado contra mi vida, que yo lo odiaba con todo mi corazón. Oiga lo que le estoy diciendo. Intentó matarme. Por poco lo logra, pero Dios tenía un propósito y me guardó. Yo vivía con un odio en mi corazón, amado, antes de tener a Cristo. Andaba armado porque quería esa persona vengarme contra ella. Hasta le traduje el rencor a mi esposa, y mi esposa, que nunca había tenido alma en sus manos, empezó a tener alma en sus manos. Y ella fue víctima de lo que era el rencor que yo sentí, la amargura hacia esa persona, porque la Biblia es clara y dice en Hebreos capítulo 12, amén, que brotando alguna raíz de amargura y por ella muchos sean contaminados. Escuche eso, son gente se contamina por la raíz de amargura y la falta de perdón en otros. Pero cuando Cristo llegó, diga conmigo, hasta que llegó Jesús. Esta experiencia, amado, si usted la oye, ¿a quién está exaltando? ¿A mí o a Jesús? Óigalo, hasta que llegó Jesús, me libertó y me dio el poder para entonces yo morir al yo y poder decirle a esa persona, perdóname, lo que yo no podía haber hecho por mí mismo. Usted ve que la experiencia, ¿a quién glorifica? Así deben de ser las experiencias, que glorifiquen a Dios, que la gente pueda ver a Jesús a través de las experiencias que tú viviste, las cuentas, y mientras las están oyendo, ven que el nombre de Cristo es glorificado en todo, porque la experiencia es una manera de explicar una verdad más entendible, que el oyente se puede identificar con la experiencia y decir, ahora entiendo mejor. Me ha tocado el caso que hay gente que dice, entiendo como me enseñan la palabra, y yo le digo, déle la gloria a Dios que me da la sabiduría para hacerlo. Yo no pudiera enseñar la palabra con la sabiduría humana. Por eso Pablo dijo, yo no fui ustedes con palabras persuasivas de humana sabiduría, no. Yo fui con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no esté puesta en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Diga conmigo, es el poder de Dios. Es el poder de Dios. Él te da la fuerza.
para poder perdonar al que te hirió, para poder amar al enemigo, para poder negarse a sí mismo, para poder tomar la cruz y seguirle. Por eso el evangelio es duro para que los que no quieren rendirse a esto. Lo suenan duro. Ay, que muchos dicen que perdonen porque no te quieres rendir. Que muchos dicen lo mismo porque no te quieres rendir. Hablaba en la madrugada con mi esposa. Me recordó ella algo que hace tiempo no había dicho yo. Ella está leyendo un devocional. Me dice, mira, quiero contarte esto. Siempre compartimos así. Y empieza a contarme. Y era un pastor que llegó a una iglesia nueva. Y cuando llegó el pastor a la iglesia nueva, era una iglesia ya establecida. Llega el pastor, la iglesia lo acepta con gozo, la junta lo recibió y empezó a predicar. Y ese día eso fue la gloria del Señor en la iglesia. Un avivamiento tremendo. La gente pasaba y decía, wow, como Dios usa ese pastor. Llegó el próximo domingo y el pastor predicó de nuevo. Y lo mismo, wow, una manifestación tremenda. Llegó el otro domingo y el pastor predicó lo mismo. Ya la gente ya no estaba recibiendo el mensaje, había como ya un cambio. Amén. Luego llegó el otro domingo y el pastor predicó lo mismo. Es decir, no pasó un mes que ya la junta reunió al pastor. Pastor, hemos notado algo en lo que fue la reunión, la junta y el pastor. Hemos notado algo. Sí, díganme. Es que hemos visto que usted está predicando el mismo mensaje por 4 domingos. Y ya el Señor había preparado el pastor. Y mientras el pastor está en la oficina, amén, mientras le están reclamando esto, y le dijo, ¿sabe por qué no hemos dejado de predicar el mismo mensaje? Porque ustedes no han cambiado. Dios me dijo, predica lo mismo hasta que la iglesia lo practique, hasta que la iglesia cambie. Y en esa oficina se metió el poder de Dios. Y aquella gente pudo entender que no era que el pastor no tenía palabra, era que ellos no querían obedecer la palabra. Y Dios le estaba repitiendo la palabra a través del instrumento, diciéndole cambie, transfórmense por medio de la obediencia y el poder de mi palabra, dice el Señor. Por eso usted ve cuando el mensaje es repetitivo, no es que el pastor no tenga palabra, es que el Espíritu Santo quiere transformación. Y diga gloria a Dios porque me lo repitan. Porque me acuerdo que yo puse un letrero, yo trabajaba limpiando en el mall. Y yo me acuerdo que había limpiado un tramo bien grande. Y salió una muchacha y yo le puse un letrero de advertencia. Ese letrero le decía que no podían pasar por ahí porque estaba mojado. Ella pasó por ahí, no le importó nada. Pasó por ahí como pasó, amado, hizo ¡pah! Y tuve que yo corriendo, amado, ayudarla a levantarse. ¿Pero por qué le pasó eso? Porque no obedeció a la advertencia. Muchas veces, amado, trayendo eso en un modo espiritual, sucede por lo mismo, porque no quieren oír la advertencia. Y ahí es donde vienen los resbalones y vienen las caídas por falta de obediencia. Pero conmigo, hoy yo salgo transformado. Hoy Dios me está formando, hoy Dios me está enseñando, hoy Dios me está capacitando a través de la palabra. Y voy a entender que el mensaje no es un mensaje de indirecta, no. Es que el Espíritu de Dios me está confrontando porque quiere cambiar en mi vida. Quiere transformar mi vida. Quiere que yo sea diferente. El Evangelio no acomoda el corazón, lo transforma. Qué tremendo es esto, amado. Me gusta esa frase. Que no acomoda el corazón, sino que los transforma. Muchos siguen buscando pan, pero no el pan de vida. Jesús no quiere seguidores motivados por beneficio, sino hijos que deseen relación. El verdadero discípulo tiene fe verdadera que abraza aún lo que incomoda. El verdadero discípulo tiene una fe verdadera que abraza aún lo que incomoda. Pedro le dijo, con esto estamos culminando, amado. Pedro le dijo, esto es para cerrar o concluir. ¿A quién iremos? Esa fue la contestación del verso que leímos, y ustedes, a los 12 le habló. Se lo leo de nuevo para nuestro beneficio. Verso 17. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso irlos también vosotros? Esta es la respuesta. Pedro le responde, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. O sea,
lo que tú me estás enseñando me está preparando para yo llegar a esa vida eterna. Lo que tú me estás enseñando es una verdad inconfundible que me prepara para la vida eterna. Cuando la palabra te incomode, es porque te está formando. Mire qué tremendo, amado. Diga el que está sudando. Cuando la palabra te incomode, es porque te está formando. No te ofendas, sino acepta la transformación y la formación. La palabra, siempre que sea la palabra como estamos trazándola hoy, amado, el propósito de ella es formar en nosotros que nuestra vida sea similar a la de Jesús. Por eso Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. El discípulo es un imitador. O sea, voy a imitar a mi Señor. Cuando la palabra te incomoda es porque te está formando. Lo que hoy te parece duro es lo que Dios usa para romper el orgullo, para sanar la herida, para cambiar tu carácter y llevarte más profundo. ¿Ve lo que hace la palabra, amado? Romper el orgullo, sanar la herida, cambiar carácter y llevar a uno más profundo. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Cuando nosotros recibimos la palabra de esta manera, no nos vamos a enojar con el predicador. Porque enojarse con el predicador es una manifestación carnal que tiene que ser erradicada. Porque si uno la coge con el predicador, recuerde que el predicador es un transmisor que está dándole el consejo de Dios. La palabra que confronta es la palabra que transforma. Recuerde que si usted está en un lugar, y yo quiero decir esto y lo digo con todo el corazón en mi alma, amado, porque el Espíritu Santo es real y el domingo pasado lo hablamos. Y yo miraba el video está en Facebook, usted puede chequearlo de nuevo, de cómo en medio de la disertación del mensaje, Dios en el Espíritu, a mí me gusta oírlo porque cuando me oigo, doy gloria a Dios, porque entiendo cómo el Espíritu Santo me usaba como instrumento para hablar, que yo mismo me sorprendo y glorifico a Dios. Pero hablamos algo en medio del mensaje, amado, y dijimos que Dios, si usted está en un lugar de sana doctrina, como es este, que le enseñamos la palabra como está escrita, Dios no te va a llevar para un lugar liberal. Amado, Dios es claro. Jamás esa es la voz de Dios. Dios no te va a sacar de un lugar de sana doctrina para llevarte a un lugar donde se permite y se vale todo. ¿Verdad que no? Te va a dejar en el lugar donde vas a ser formado. Te va a llevar al lugar donde vas a crecer. Te va a llevar al lugar donde te vas a desarrollar. Quiero decirle esto porque lo hablamos el domingo, amado. Porque estamos viendo que muchos, se lo venía diciendo a mi mamá y me decía, pero ¿por qué tú dices eso? Es que lo tenía ya en mi espíritu. La voz de Dios está siendo reemplazada por un Dios me dijo. Y el Dios me dijo está lejos de la palabra de Dios. Usted sabe que cuando usted diga Dios me dijo, tiene que pasar por el filtro de la palabra, ese Dios me dijo. Es mejor decir, si yo quiero que Dios me diga, lea la Biblia audiblemente. Ahora mismo nosotros hemos leído el capítulo 6, verso 68. Le respondió Simón Pedro. Ya Dios me está diciendo. ¿Tú ves cómo Dios me está hablando? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Ya Dios me habló. ¿Usted ve cómo Dios le habló? Una voz inconfundible, clara. Tenemos la profecía más segura, que hacemos bien el estar atento a ella. ¿Cuál es? La palabra de Dios. Diga conmigo, la palabra de Dios es inconfundible. Cuando el Dios me dijo, contradice lo que dice la palabra, no fue Dios el que te habló. Dígalo conmigo, no fue Dios. Jesús no suaviza el mensaje para retener multitudes, ni el pastor aquí presente suavizará el mensaje para retener a alguien. Escúchelo, yo hago mí estas palabras, amado, porque el 4 de diciembre Dios me habló y me dijo, multitudes se fueron por la palabra que yo le hablaba. Y el pastor local tampoco cambiará el mensaje para retener, sino que se comprometerá cada día más con el Señor, porque Cristo viene y yo lo quiero ver usted en el cielo conmigo. Por eso me comprometo en hablarle la palabra, amado, la palabra que parece dura pero me está formando. Él habla la verdad para producir discípulos genuinos. Dura esta palabra no significa que Dios quiere herirte.
sino que Dios quiere cambiarte, romper cadenas, despertarte y llevarte más profundo. Cuando la palabra te confronte, no huyas, no te endurezcas, no te excuses. Cuando la palabra te confronte, no diga, ay, qué indirecta me tiraron. No, acepta la confrontación y deja que Dios te transforme. Dile que está a tu lado, deja que Dios te transforme. Dile como dijo Pedro, Señor, ¿a quién iremos? La palabra es dura, pero ¿a quién vamos a ir? Si lo que tú nos estás hablando nos lleva a la vida eterna. Póngase de pie, amada iglesia. Hoy Dios te dice, esa palabra que te incomoda es para tu bien. Esa verdad que te confronta te está librando. Ese mandato que te cuesta obedecer te está llevando a un nuevo nivel. Si hoy Dios te está hablando algo que te duele, pasa al frente y entrégaselo ahora. Si Dios te está hablando hoy algo que te duele, pasa al frente y entrégaselo ahora. No te lo lleves. Pasa al altar y entrégaselo. No te lo lleves para tu casa. Pasa hoy y entrégaselo a Dios. Entrégalo. Si Él te está hablando algo hoy que te duele, pasa al frente y entrégaselo. Dile a Dios, rindo mi corazón. No quiero huir, quiero obedecer. ¿Dónde están los que no van a huir? Dígale, no quiero huir, Señor. Es dura la palabra, pero no quiero huir. Quiero someterme cada día más a ti, Señor. Quiero someterme cada día más a tu voluntad. Quiero someterme cada día más a tu propósito. Rindo mi corazón, Señor. Quiero obedecer. La palabra dura se convierte en palabra de vida cuando la abrazas con fe. Estoy dispuesto a dejar que esta palabra te transforme. ¿Cuántos estamos dispuestos a dejar que la palabra nos transforme? Queremos orar en esta hora. Si hubiera alguien que desee la oración, no se vaya sin la oración. Permítame orar por usted, mi amado. Permítame orar por usted. Quiero orar por usted en esta hora. Si hubiera alguien en medio de nosotros que quiera reconciliar su vida con el Señor, no se vaya sin la oración, amado. Déjeme orar por usted en esta hora. Entienda que la palabra tiene un propósito, mi amado. Y la palabra, el propósito es llevarnos a la perfección. Por eso me gusta cómo culmina ese versículo dirigido al joven pastor. Le dijo que es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Y el fin es que seamos perfectos y enteramente preparados para toda buena obra. Es que el propósito, amado, de la palabra. La palabra me confronta, por eso le conté esa experiencia para que usted se identifique. Ayer mientras salía de ese hogar, el Espíritu de Dios me confrontó y me dijo, ¿por qué no hablaste más de mí? Y yo le dije al Señor que me perdonara. Usted ve, mi amado, que ante la confrontación uno no se orgullece, uno no se pone altivo ni prepotente, no. Diga conmigo, yo me rindo a Cristo. Yo estoy sujeto a ti, mi Señor. Oh, sin ti yo no soy nada, Padre. Gracias por la oportunidad que nos da, Dios mío, Señor, de estar en este lugar y poder ser de bendición a estas múltiples familias que nos oyen aquí presentes y por las redes sociales. Yo te doy gracias por esta oportunidad, Señor. Yo sé que tu palabra es poderosa. Yo sé que tu palabra hará el efecto lo cual ha sido enviada. Y que tú seguirás trayendo como sigues trayendo, Padre. Y que tú seguirás ensanchando, porque hay gente a la distancia que ama tu palabra. Hay discípulos que están dispersados, que están buscando un lugar donde se hable tu palabra como está escrita. Y yo sé que tú los seguirás trayendo. Y yo sé que tú los seguirás cercando, Padre. Y yo sé que tú los seguirás, Dios mío, Padre amado, adelantando este lugar, Dios mío, Señor. Como así sigues trayendo vida, Señor. Como en esta tarde traíste esta joven Keila. Gracias, Padre mío. Y gracias por las otras que vendrán y los otros que vendrán, Jehová. En el nombre de Jesús yo lo creo, Padre mío. Gracias por tu palabra.
que no torna atrás vacía, Señor, sino que hace todo aquello por lo cual ha sido enviada, Padre mío. Glorifícate de una forma especial, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, gloria a Dios. Saludamos a Chaini, que envía saludos a la iglesia. Dios te bendiga, más de manera especial, a cada uno de los que siguen conectados. Gloria al Todopoderoso, Señor. Gracias, Padre. Mira, Jennifer, yo te pido por ella, Dios. Dale la fuerza, Padre, dale la fuerza, Padre mío. Tú la has traído a este lugar para que ella crezca, Padre amado. Para que ella se forme y se desarrolle, Dios mío. Y tú sigas, Padre amado, produciendo en ella el deseo, así como el querer, como el hacer, Padre. Tú bendiga su vida, le dé fuerza, le dé fuerza, le dé fuerza nueva, Padre amado. Tú la llenes con tu espíritu, Padre mío. Y toda fuerza del enemigo que la quiere confundir, toda fuerza contraria que la quiere desviar, que la quiere paralizar, que no la quiere ver de pie, Padre. Señor, la declaramos inoperante en el nombre poderoso de Jesús. Bendícela, Dios, ayúdala, Padre. Obra en su vida, en su casa, en su hogar, Jehová, en el nombre de Jesús. A ti te doy la gloria, a ti te doy la gloria, a ti te doy la gloria, Señor.